Tiempo ya para la entrevista. Hoy nos acompaña en plató el diputado socialista Óscar Galeano. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por estar aquí en Aragón en Pleno. Gracias a vosotros. ¿Cómo van a ser los presupuestos de Aragón para el próximo año? ¿Nos puede adelantar algo? Bueno, adelantar poco porque todavía se están cociendo. Lo primero que hay que hacer es, desde luego, aprobar el techo de gasto, que es como el pistoletazo de salida que damos a nivel parlamentario para luego la aprobación de los presupuestos para el próximo ejercicio, ¿no? Para 2023. Pero, desde luego, lo que puedo asegurar, sin hablar de cifras ni de datos concretos, lo que puedo asegurar es que van a ser unos presupuestos en línea con lo que vienen siendo durante esta legislatura y la anterior de Javier Lambán, de máxima protección hacia los servicios públicos, unos presupuestos que aparentemente con las transferencias que nos van a llegar del Estado también van a ser más expansivos que los del año 2022 y unos presupuestos que en definitiva vengan a dar seguridad, que vengan a dar certezas a los ciudadanos, a las empresas, como hasta ahora se ha venido haciendo durante esta legislatura en la que hemos aprobado ya 3 presupuestos en tiempo y forma, que le suele gustar decir al consejero, ¿no? Su partido insiste en que bajar los impuestos, tal y como proponen otros partidos, como el Partido Popular, Ciudadanos o Vox, no es la solución ante la crisis económica que estamos sufriendo. ¿Por qué no son ustedes partidarios de esa rebaja fiscal a los aragoneses? No se puede hablar en términos de generalidades, de esto es bueno, esto es malo per se, ni tan siquiera decir que ni mucho menos que la bajada de los impuestos sea una solución mágica. Eso es lo que siempre nosotros no estamos de acuerdo con esa pócima mágica, porque no es tal, y de hecho estamos viendo en los últimos días cómo en aquellos lugares donde se llevan a cabo medidas de reforma fiscal que afectan a determinadas, además, medidas de rentas altas y demás, pues no están siendo bien acogidas, ¿no?, por ningún tipo de organismo, de institución ni gobiernos, ¿no? Lo que decimos es que cualquier reforma fiscal ha de ser planteada siempre con una gran dosis de responsabilidad, con una gran dosis de prudencia, y que si hay que hacer alguna reforma o algún retoque, que a lo mejor hay que hacerlos, siempre también hay que tener muy vigente las cuentas, el equilibrio presupuestario y ver a quién se baja y por qué se baja. Es decir, nosotros siempre nos vamos a negar a bajadas indiscriminadas o bajadas que solamente beneficien a unos pocos y pongan en perjuicio o en peligro la prestación de los servicios públicos. Ese es el discurso que siempre va a defender el Partido Socialista, y no entrar en decir que esto es bueno o malo per se, sino porque hay unas razones de fondo que nos llevan a ese argumentario, ¿no? Precisamente el presidente de Aragón insiste en que su gobierno siempre está al lado de los más vulnerables. ¿Qué medidas destacaría usted de las que ha puesto en marcha el Ejecutivo? En esta legislatura se ha continuado la labor desarrollada ya en los 4 años anteriores del presidente Lambán, pero ha tenido, lógicamente, una situación inesperada que vino a marcar la agenda política y la agenda de gobierno, como fue la pandemia del COVID. Por supuesto, también hemos tenido posteriormente el conflicto, la guerra de Ucrania, y todo ello ha incidido en que haya habido que tomar también medidas mucho más excepcionales en el tiempo, muy dirigidas, muy focalizadas, al margen de las ya habituales del el ingreso, por ejemplo, aragonés de inserción, que se ha visto luego acompañado por el ingreso mínimo vital a nivel estatal, o las políticas de ayudas en materia de becas, en materia de becas comedor, de becas para estudios a los universitarios, ayudas a la vivienda en alquiler para los jóvenes, pero también ha existido durante esta legislatura una vulnerabilidad de aquellos sectores que más se vieron afectados, por ejemplo, por la pandemia, y me estoy refiriendo al sector de la hostelería, al sector del turismo, que, como todos sabemos, las limitaciones derivadas de esa pandemia pues hicieron mella en sus negocios y en sus actividades. Ahí se han dirigido también ayudas, pues desde los planes de turismo o planes de hostelería con cerca de 50 millones de euros entre el año 2020 y 2021, ayudas a sectores también como las empresas transportistas de carretera, que han tenido también que ver pues paliada una situación que para ellos era absolutamente dramática. Y todo ello, bueno, pues han sido ayudas a esos sectores vulnerables, temporales, focalizadas, y que el Gobierno de Aragón supo desde el primer momento que había que tomar
para superar esos momentos más graves de la pandemia, ¿no? El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón afirmaba esta semana en las Cortes que el modelo de financiación autonómica es insuficiente y está agotado. Detallaba, por ejemplo, que a Aragón el Estado le tendría que haber pagado 628 millones de euros más para cubrir gastos en sanidad, educación o servicios sociales. ¿Para cuándo esa ansiada reforma del sistema de financiación autonómica? No te puedo decir nada de los presupuestos como para atreverme a jugar adivino con el tema de la reforma autonómica, ¿no? De financiación autonómica. Es verdad que en ese informe yo mismo estaba en esa ponencia de la Cámara de Cuentas sobre unos ingresos del año 2020 que aparentemente se cifran en torno a los 600 y pico millones de euros el posible déficit de la comunidad autónoma. Lo que está claro es que la reforma de la financiación autonómica lo dice la Cámara de Cuentas, lo decimos el conjunto de formaciones políticas a través de un dictamen de las propias Cortes que por unanimidad dice que hay que mejorar esa financiación autonómica. Voy a dar un dato que es muy tajante y para que lo tengan así en mente aquellos que nos pueden estar viendo, ¿no? El 80% de los ingresos que tiene la comunidad autónoma a nivel de entrada de dinero para que luego se presten los servicios públicos y demás, lo componen las transferencias que llegan desde el Estado por esa financiación autonómica. Por eso cuando hablamos de reformas fiscales, cuando hablamos de determinadas medidas tributarias, afectan o tienen un porcentaje de influencia en el presupuesto pequeñito. El grueso viene de esa financiación autonómica y de esos dineros que llegan a través de Madrid, ¿no? El hecho de que se reforme y que haya un planteamiento nuevo en esa financiación autonómica es en beneficio de todos y en beneficio fundamentalmente de prestar una mejor sanidad pública, una mejor educación pública, una mejor asistencia social pública. Por eso insistimos en que hace falta tener en cuenta criterios que hasta ahora no se han tenido en cuenta, ¿no? Como es el tema de la dispersión geográfica, o se han tenido pero en una medida menor. Y ahí es donde el presidente Lambán siempre ha llevado un mensaje unánime, como digo, de las Cortes y haciendo incluso de esta petición un trabajo común con comunidades autónomas que comparten la misma problemática que nosotros, pero igual son de otro gobierno, de otro color político, pero hemos de tejer alianzas incluso con aquellos, digamos, rivales políticos, si es por el bien de beneficio del interés de la comunidad autónoma aragonesa, con esas peculiaridades que hacen que desde luego tengamos una carencia de recursos y que vamos a ver si en el medio plazo se ve subsanada y aliviada. Por ejemplo, la sanidad aragonesa, que atraviesa un momento complicado, de colapso incluso llegó a reconocer Javier Lambán en las Cortes de Aragón. ¿Qué soluciones está poniendo su gobierno, el gobierno de Javier Lambán, para paliar esta falta de médicos o las listas de espera? Bueno, realmente, Marimar, yo creo que en aquel pleno las palabras del presidente Lambán fueron sobre todo dirigidas a una situación general en el conjunto de autonomías, por lo que he comentado anteriormente. No es ya solamente un problema, desde luego, aragonés, sino que es un problema que sucede en Asturias, en Galicia, en la comunidad catalana, en cualquier comunidad autónoma. El principal gasto, la principal partida presupuestaria la supone la sanidad, ¿no? Y lo que decía el presidente Lambán es que si todo sigue como marca la tendencia de los últimos años, de unas necesidades crecientes en materia de cuidados, de necesidades de una población cada vez más envejecida, etcétera, etcétera, pues lógicamente el sistema nacional de salud pública va a tener que mejorar, que reformarse y que tomar medidas que tengan en cuenta esos déficits estructurales que tenemos a nivel de comunidad autónoma, y no es ya que haya un colapso ahora, sino anticiparse a lo que puede pasar de aquí a unos años. Es un gran tesoro el que tenemos en nuestro país, siempre lo hemos dicho, en materia de sanidad pública, y lo que hay que hacer es potenciar, lo que hay que hacer es gestionar allí donde se pueda gestionar mejor, para conservar ese gran tesoro que tenemos a nivel, como digo, de cuidados sanitarios, ¿no? Y en eso está el Gobierno de Aragón, en eso está, yo creo, también, por supuesto, el Gobierno de Pedro Sánchez, y bueno, vamos a ver poco a poco si podemos ir implantando esas mejoras y que los ciudadanos también las perciban. Una última pregunta, miramos ya la cita electoral de las próximas elecciones autonómicas de mayo. ¿Temen ustedes un cambio de gobierno aquí en Aragón o confían en revalidar sus resultados con Javier Lambán como cabeza de lista a la presidencia del Gobierno de Aragón?
Desde luego temor ninguno, ¿no? Todo lo contrario, lo que tenemos es el partido está lleno de ilusión, lleno de esperanza de que la cita con las urnas sea positiva. Tenemos al mejor candidato posible, tenemos los mejores compañeros, las mejores compañeras, los mejores alcaldes y alcaldesas de esta comunidad que trabajan día a día, y que esa cita electoral no hace sino ser el objetivo final de 4 años desde que te pones en marcha ese gobierno autonómico, esas alcaldías, ese primer día de hace 4 años. Pues lo que se trabaja es con la ilusión de llegar y poder ofrecer el trabajo a los ciudadanos. Por tanto, ilusionados. Esto es una carrera de fondo. Nosotros tenemos un equipo en el que ya de partida, como cuando llegas al Tour, ¿no?, en términos ciclistas, y ya todos sabemos quién es el líder. Algunos todavía tienen que decidir cuáles son los líderes o el líder, la lideresa que les guíe. Y bueno, encantados de someter nuestro trabajo al veredicto de los ciudadanos. Y yo creo que si hay alguien capaz de gobernar en esos próximos 4 años y de manejar un Parlamento que seguramente también será muy plural, ese es el presidente Lambán. Óscar Galeano, diputado del Partido Socialista en las Cortes de Aragón, gracias por atendernos. Gracias, María Mar, a vosotros. Suerte en el final de legislatura. Muchas gracias.